doctor Manuel Molina de la resolución adoptada por el Senado de la Nación en la sesión del miércoles pasado, en el cual suspendió al senador Angelós por un término de 60 días. En estos momentos ingresa al despacho del juez Molina el secretario del Senado de la Nación, que viene a notificar al magistrado sobre la resolución adoptada por la Cámara Alta que quita los fueros durante 60 días al senador Angelós, a partir de los cuales va a poder ser indagado por el magistrado que está investigando la causa en la que se lo acusa de enriquecimiento ilícito. Con 60 días corridos y a partir de la fecha de notificación empieza a correr el plazo donde el doctor Molina puede llamar a tomar declaración indagatoria al senador Angelós. Así comunicaban a la Justicia de Córdoba desde el Senado de la Nación el desafuero de Eduardo Angelós. Como quedaba allí expresado por el secretario legislativo del Senado, había 60 días corridos. Doctor Carlos Ferrer, usted que tenía a cargo una investigación y un expediente realmente muy voluminoso, ¿había tiempo con 60 días para investigar eso? Ni con la mejor buena voluntad. Es un plazo que por lo normal y mucho más en una causa de estas características es exiguo y representaba como una suerte de autorización provisoria a la justicia para que culminara su tarea, toda su tarea, desde donde estaba hasta el juicio final en 60 días, lo cual es ilógico porque vencido esos 60 días ya no iba a poder ser sometido a un debate oral y público como lo fue finalmente. Así que realmente era un plazo inviable. Es decir, era un desafío para usted y su equipo de llevar adelante todas las pericias, sobre todo algo que desde el punto de vista técnico suele demandar mucho, como son pericias contables para observar cómo estaba integrado el capital de alguna de las empresas, porque no solamente se adjudicaban campos a Angelós, sino también algunas empresas constructoras que, por ejemplo, figuraban en nombre del hijo, figuraba la famosa LB2 radio que dicen Angelós había querido comprar al empresario Finocchietti. Así es. Sí, no solamente los tiempos que demanda la instrumentación de la prueba, sino también las cuestiones procesales que emergen a raíz de la resistencia a la actividad persecutoria que nos correspondía hacer desde el Ministerio Público. Y con esto me refiero a los recursos, a las recusaciones, a los cuestionamientos públicos y dentro del marco del proceso, a la actuación de la Fiscalía y del juzgado. Fue de hecho en apelación a la Cámara de Acusación, lo cual el trámite nomás que representa dar respuesta a una impugnación, en este caso de la parte acusada, digamos imputada, no es suficiente en 60 días y mucho menos corridos, ¿no? Bien, una de las cuestiones que se había planteado era la inconstitucionalidad del artículo 268.1, que hablaba precisamente de la manera en que se acusaba este tipo de delitos, ¿no? Así es, y en este caso la Cámara de Acusación, que es única en la provincia, es una sola para toda la primera circunscripción, no estaba integrada porque la mayoría de los magistrados o se apartaba o no adujo razones para no poder intervenir y quedó finalmente integrada de una manera distinta, con los vocales y la Cámara Quinta del Crimen, podría decirse. Y lo mismo pasó con el fiscal que actúa ante la Cámara, que el fiscal titular no podía intervenir, terminó interviniendo otro fiscal designado al efecto, que era el doctor Marcelo Sayago, con cuyas intervenciones, la de la Cámara y la de la Fiscalía, que se confirmó no solamente el rechazo del planteo de inconstitucionalidad, sino la acusación homologada jurisdiccionalmente por el doctor Molina, o sea, convalidada la acusación de la Fiscalía por el doctor Molina, apelada y confirmada luego por la Cámara de Acusación. Vamos a ver la manera en que la justicia empieza a inspeccionar algunos campos en el norte cordobés. Hubo muchos chistes populares de los cordobeses que a veces bromeaban acerca de la cantidad de departamentos que tenía Eduardo César Angelós, lo hacían como la chanza habitual del cordobés de la calle, diciendo que los departamentos eran departamentos territorios. Y uno de ellos, en el departamento Sobremonte, se habla de Puesto de Luna, un campo que compra Angelós y que después sus socios
o quienes figuraban en la acusación como supuestos testaferros, terminan adjudicándole más campos, comprándolos. Vamos a ver la inspección que hacía en una jornada de varias el propio juez Molina. Aquí lo repasamos. Apenas pasada las 7 de la mañana, ingresó al edificio de tribunales el juez de quinta nominación, doctor Manuel Molina. Pocos minutos después, se reunió con el fiscal Carlos Ferrer, el secretario del juzgado Alejandro Bocco y otros colaboradores suyos. Minutos después, partía la comitiva rumbo al norte cordobés, más precisamente a las estancias Puesto de Luna y La Elena, para dar comienzo a una inspección ocular, inscripta en el marco de procedimientos ordenados por el magistrado en orden a la causa de presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador de Córdoba, doctor Eduardo Angelós, y su familia. A las 12:15 sale el juez Manuel Molina, junto con la comitiva de su juzgado, el fiscal Ferrer, el secretario Bocco. Se está por dar inicio al recorrido del campo, acá en Puesto de Luna. Durante la tarde prosiguió la inspección por otros campos linderos. El juez Molina manifestó que no debía efectuar declaraciones por realizarse el operativo bajo estricto secreto del sumario. Mientras tanto, en corrillos tribunalicios trascendió que estas actuaciones no arrojarán resultados impactantes, por cuanto, respecto a los bienes inspeccionados, todo ya está inserto en el voluminoso expediente de este caso que mantiene en ascuas a la clase política argentina y en particular a la sociedad cordobesa en su conjunto. Ya la investigación había determinado que los campos efectivamente pertenecían a Angelós. Quiero detenerme un segundo respecto al tema de los medios que vos en algún momento, Gustavo, has investigado. LB2, ¿era de Angelós? Bueno, todos los elementos que hemos podido investigar de los diarios, los testimonios también que fueron transcurriendo a lo largo de este juicio por enriquecimiento ilícito, y hasta la línea editorial, te podría decir, todo indica que había una fuerte vinculación de Angelós con la desaparecida LB2. Recordemos, Julio, que al frente de esa emisora, como director de LB2, Radio General Paz, radiodifusora mediterránea, se encontraba nada más y nada menos que Oreste Gaido. Sí, señor. Y Oreste Gaido había sido y era, incluso en ese momento, la persona que le escribía los discursos a Angelós. Es decir, que ahí ya tenemos un primer vínculo de indicio conexión. claro. Discúlpame, Sí. doctor Ferrer, ¿y en algún momento el empresario de Finocchietti le confesó a usted que Angelós le había querido comprar en su propio despacho el 40% de las acciones de LB2? Sí lo hizo, sí lo hizo. En realidad, la empresa de ese medio estaba conformada por varios socios, pero Finocchietti era uno de los que tenía una porción mayoritaria y tuvo alguna gestión personal con Angelós, con él, para intentar que le vendiera su parte. Aclaro y le agrego a lo que dice Gustavo que de todas las causas, de todos los emprendimientos que formaron parte de la acusación, el de la radio fue el único emprendimiento que la sentencia de la Cámara dijo que efectivamente había quedado confirmado por las pruebas que eran de distinta naturaleza, que era de Angelós. El resto de las otras había duda. De la radio específicamente dijo que efectivamente era de Angelós. Se podía decir que era de Angelós. Bueno, llegamos al momento del primer día del juicio, con esto vamos a ir cerrando el segundo bloque y ya vendrá lo que se actuó y lo que se vivió en esas jornadas, 3 meses prácticamente. De mayo a octubre, un poquito más. Un poquito más. Sí. Bueno, que fue realmente muy intenso. Dio para títulos en el comienzo del juicio, después todo se fue llamativamente enfriando, tal vez dándole un poco la razón al doctor Carlos Ferrer, que la espectacularidad del comienzo no tuvo su correlato después de que mucha gente decidió abandonar el caso. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero así repasábamos en Canal 10, en el noticiero de la época, la manera en que comenzaba el juicio al gobernador, o al ex gobernador por ese entonces, Eduardo César Angelós. Exactamente a las 10:20 de la mañana, en un momento histórico, hace su ingreso los integrantes del tribunal
la Cámara que va a juzgar al ex gobernador y a los otros coimputados por los delitos de enriquecimiento ilícito. Cuando son exactamente las 10:23 de la mañana se ha ordenado el desalojo de las cámaras de televisión de la sala y va a dar inicio a la lectura de la primera parte del juicio. Se atribuye al prevenido Eduardo César Angelos para que en el término que fijara, que se estableció en 20 días, justificara lo que consideraba podía ser un incremento apreciable de su patrimonio. Y la lectura de la acusación inicial. Era la Cámara Séptima la que llevaba adelante el juicio, ¿no? Así es, la Cámara Séptima. Costó bastante definir quién tenía que llevar adelante el juicio. Costó bastante encontrar magistrados que no se apartaran o que estuvieran en la posibilidad de intervenir en esa causa por razones personales, diría. Pero finalmente asumieron, esta Cámara fue designada por el Tribunal Superior de Justicia y se abocó a la realización del juicio, sin perjuicio de que, estando yo en colaboración con el fiscal que actuaba en esa Cámara, que era el doctor Jorge de la Vega, que me convocó para que le colaborara en ese juicio, recusamos a los magistrados, porque encontrábamos que había distintos motivos para que ellos, que no daban seguridad sobre su imparcialidad. Así empezó, antes del debate, ¿no? Por distintos motivos que fueron rechazados por la Cámara y por el Tribunal Superior luego, quedando reafirmada su intervención en el caso. ¿Por qué no garantizaba la imparcialidad? Digo, eran magistrados que en algún momento, todos sabemos que no había Consejo de la Magistratura, y quien nominaba a los jueces para que después se aprobaran sus pliegos era nada más ni nada menos que el gobernador. Exactamente, sin la intervención de ningún organismo que seleccionara por idoneidad ni orden de mérito como es ahora, ¿no? Eran unas designaciones que dependían de la voluntad política de quien tenía el poder de hacerlo, que es el gobernador. Bien, Gustavo, ¿recordás vos el impacto que generó el inicio del juicio? Porque yo como cronista recordaba que en aquel tiempo no había camiones satelitales como hay ahora. Pero el impacto que había generado con periodistas de los diarios, de los canales de televisión, de las radios, se hicieron presentes todos en ese día del comienzo del juicio, ¿no? Mirá, y te digo, Julio, yo recuerdo una cobertura gigantesca que hizo la propia Radio Universidad. En aquel momento, seguramente estuviste participando en esa circunstancia. No recuerdo si fue el día de la sentencia, creo que fue el día de la sentencia y ocurrió en horas de la tarde, si mal no recuerdo, ¿no? Pero evidentemente tuvo un altísimo impacto la sustanciación de este juicio, y quiero recordarte que el edificio de tribunales estaba totalmente tomado por casos que tenían que ver con la corrupción del gobierno de Angelos, porque mientras en la sala séptima del crimen se llevaba adelante el juicio por enriquecimiento ilícito contra Angelos, tenemos que recordar que en la sala novena se estaba sustanciando el juicio conocido como la mega causa del Banco Social, que eso fue una causa voluminosa también, que terminó con una sentencia de 1.400 páginas. Y simultáneamente en la Cámara Octava se estaba sustanciando otro juicio que tenía que ver con defraudación del Banco de Córdoba. Y en la Sala Séptima se estaba llevando adelante el juicio contra Eduardo Angelos por enriquecimiento ilícito. Por supuesto, en un primer momento, la causa de Angelos fue la que tomó mayor volumen político por las características del personaje y, por supuesto, por el peso que tenía, digamos, el enjuiciamiento, el único enjuiciamiento a un exgobernador que se estaba llevando a cabo en la historia argentina hasta ese momento, con la aplicación, como decíamos recién, de la figura de enriquecimiento ilícito que se estaba estrenando en esa ocasión. Después, cuando terminó el juicio Angelos, pasó, digamos, a un primer plano y ya se llevó todas las luces de la fama
la mega causa del Banco Social, que se extendió hasta bien entrado el siglo XXI, porque esta mega causa implicó una serie de juicios, ¿no? Que en otro momento seguramente se puede hablar de ese tema, que fue bastante denso también. En el próximo bloque vamos a ver la resolución del caso Angelos y qué perspectivas quedó y qué sensación en el paladar de todos los cordobeses que creo terminaron haciendo la tarea que no hizo la justicia, la de condenar. Ellos condenaron de otra manera, pero lo vemos en el próximo bloque.